Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre la construcción de confianza, principios del derecho internacional en los que se funda el sistema interamericano. OEA felicitó a México por la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Encuesta Nacional Infantil 2021 del INE, los niños expresan lo que necesitan en México. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opina sobre la construcción de confianza en épocas de incertidumbre en el periódico mexicano Excelsior. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana en Punto de Equilibrio, este espacio de reflexión sobre los asuntos de la democracia, abordamos un tema que nos parece central: la construcción de confianza. Hemos podido ser testigos en las últimas semanas de cómo el colapso de dos instituciones bancarias en los Estados Unidos estuvieron a punto de desatar un conflicto mayor, no solamente en los Estados Unidos, sino incluso en Europa con alguna otra institución suiza. Esta estampida de capitales que se podría haber presentado está precedida de la falta de confianza que en muchas ocasiones se percibe, se siente, y que puede tener efectos muy perniciosos tanto para la vida económica, pero por supuesto efectos brutales en materia política y en materia social. Construir confianza significa siempre un proceso delicado. Toma mucho tiempo construir la confianza y se puede esfumar en solo segundos. Por supuesto, la construcción de confianza es un elemento central de la gobernabilidad democrática. No solamente la confianza en las instituciones, en los partidos y en los gobiernos, sino sobre todo la confianza en las instituciones de la democracia, es decir, en los órganos administrativos y también en los organismos de carácter judicial. Estos espacios, tanto el administrativo como el judicial, son los que tienen la capacidad de dar garantías a los jugadores, a los participantes, a los mercados, a los gobiernos, de que los procesos electorales se llevarán a cabo de manera ordenada y sobre todo que traducirán efectivamente lo que la gente ha decidido. Construir confianza en un mundo polarizado, construir confianza en un mundo inundado por las redes sociales es cada vez más difícil. Por eso está en el interés de todos, de las ciudadanas y de los ciudadanos, aportar a la construcción de confianza. La confianza es indispensable para el funcionamiento de la democracia. El secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrigui, habló sobre los principios del derecho internacional en los que se funda el sistema interamericano como marco normativo que gobierna el trabajo de la OEA y las relaciones entre los Estados miembros. Thank you, Mr. Chairman, señores representantes permanentes, observadores, señor secretario general adjunto. Permítanme agradecer a la Misión de México por propiciar este intercambio en cumplimiento de un mandato de la Asamblea General sobre los principios en los que se funda el sistema interamericano, que deberá servir de insumo al mandato que ya tiene sobre el tema el Comité Jurídico Interamericano. Voy a concentrarme en tres principios fundamentales que rigen nuestro sistema desde sus orígenes y de los que nuestra región ha sido pionera en su consagración y que ha, con éxito variado, transmitido al sistema universal. El primero de ellos es el principio de la igualdad jurídica de los Estados. Este principio quedó consagrado desde la Conferencia de 1889 y reafirmado en el actual artículo 10 de la Carta de la OEA. De acuerdo con el mismo, los Estados son jurídicamente iguales, tienen iguales derechos y deberes y la misma capacidad para ejercerlos. Las consecuencias prácticas en nuestro sistema son varias y nos diferencian en muchos casos tanto del sistema universal como de algunas instancias subregionales. Veamos algunas de estas consecuencias. La primera es que todos los Estados, sin excepción, pueden participar de todas las instancias gubernamentales con capacidad de decisión sin exclusión. Es el caso de la Asamblea General, del Consejo Permanente o de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. No hay instancia decisoria,
reservada a un grupo de estados con exclusión de otros. Ello no ocurre en el sistema universal, donde hay órganos decisorios que tienen una participación cerrada, tal el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La segunda consecuencia es que cada Estado tiene un voto y las decisiones se adoptan por mayoría simple o calificada. En ningún caso ni hay Estados con derecho de veto, ni se requiere que la decisión se adopte por unanimidad, lo que también es una forma en la práctica de dar un derecho de veto a cualquiera de sus miembros. Los países americanos, no siempre con éxito, han intentado que estas consecuencias del principio de la igualdad jurídica sean recogidas en otras instancias universales. De ello están los esfuerzos, por ejemplo, de Ruy Barbosa en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1907, por ejemplo. Pero la igualdad jurídica de los Estados es una ficción jurídica. Los Estados no son iguales en la realidad. El derecho reconoce la necesidad para su existencia de ficciones. Lo hace tanto el derecho internacional como el derecho interno. A nivel de derecho interno, por ejemplo, baste mencionar el principio según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento. Ficción según la cual, por ejemplo, si yo piso territorio japonés, se me aplica inmediatamente todo el derecho japonés. No puedo andar por las calles de Tokio matando gente sobre pretexto de que no sé leer japonés. El derecho internacional y el derecho interamericano en particular han elaborado un escudo protector a este principio, a esta ficción de la igualdad jurídica. Es el principio de no intervención. Este principio está para defender al más débil del más fuerte. De acuerdo con el mismo, es internacionalmente ilegítimo intentar por parte de un Estado o de un grupo de Estados intervenir en los asuntos internos de otro Estado contra su voluntad. Esto está consagrado en la Carta de la OEA, por ejemplo, en los artículos 11, 19 y 20. Pero hay un tercer principio fundamental que está en el origen mismo de la creación del sistema interamericano y en particular de la Constitución, primero de la Unión Panamericana y luego de la OEA. Es el respeto al derecho internacional. Cuando los Estados han libremente acordado normas que regulan sus relaciones, que establecen derechos y obligaciones, estas tienen que ser cumplidas, sin que el Estado pueda ampararse en el principio de no intervención para rechazar su cumplimiento. El derecho internacional es la norma de conducta entre los Estados americanos, lo resalta el artículo 2 de la Carta de la OEA. Solo el apego al derecho acordado, a las normas establecidas, protegen de intervenciones indebidas y de incumplimiento de lo acordado entre los Estados. El sistema interamericano ha sido y es aún pionero en el desarrollo de normas internacionales que han limitado con su libre acuerdo la competencia exclusiva de los Estados, fortaleciendo compromisos y obligaciones comunes. Sería muy largo enumerar los desarrollos jurídicos recogidos en casi 200 tratados, resoluciones, costumbres y principios que no son comunes y que integran el cuerpo normativo de la OEA. La OEA no es solo la Carta de la OEA. Esta es una de tantas convenciones. La OEA son todas estas normas comunes y de las instituciones que de ellas han emanado, instancias, organismos especializados, mecanismos de seguimiento de varias de estas convenciones. Pero solo daré 3 ejemplos. El primero es la obligación de lograr la solución pacífica de las controversias entre países americanos, que dio lugar a varias convenciones desde los albores del sistema y que hicieron de nuestra región la más pacífica en las relaciones entre Estados a lo largo del siglo XX y lo que va del actual, llevando la solución de nuestros diferendos a acuerdos o a fallos de tribunales internacionales. El segundo ejemplo es la protección de los derechos humanos, con la adopción de numerosas convenciones y la creación de la Comisión y la Corte con competencias sobre la situación interna de la protección del individuo en nuestros países. Y el tercero es la defensa de la democracia.
excluyendo de la competencia exclusiva del orden interno la forma de gobierno a la que estamos obligados y otorgando el derecho tanto a los demás países de la región como a la propia organización a velar por la promoción y consolidación de la democracia representativa a partir de la aprobación en 1985 del artículo 2.b de la Carta de la OEA. En ninguno de estos tres ejemplos, y son solo algunos, ningún país miembro del sistema interamericano puede acudir al principio de no intervención para eludir sus obligaciones, tanto las obligaciones de cumplir como las de hacer cumplir estas obligaciones. Los tres principios mencionados, la igualdad jurídica de los Estados, la no intervención y el respeto al derecho internacional, son los cimientos en los cuales hemos construido el sistema interamericano. Han sido y continúan siendo un aporte fundamental de nuestra región al orden jurídico internacional que estamos obligados todos a preservar y fortalecer. Muchas gracias, señor presidente. La Organización de los Estados Americanos felicitó a México por la ratificación que activa el mecanismo de seguimiento de la Convención, la cual garantiza que las personas mayores vivan en igualdad de condiciones, asegurando su inclusión y participación en la sociedad. Esta convención es el primer instrumento jurídico específico en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores que busca promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad, así como asegurar la inclusión y participación de las personas adultas mayores en la sociedad. Tras su depósito, deberá entrar en vigor en México el 30º día a partir de la fecha de su depósito, que fue el pasado 28 de marzo, comunicó el gobierno mexicano. A 33 años de la Convención de los Derechos del Niño, las infancias y adolescencias de América reflexionan sobre el ejercicio de sus derechos y los desafíos en la región. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Rojas Mondragón y el día de hoy les voy a hablar acerca de la encuesta nacional infantil del Instituto Nacional Electoral. Los niños expresan lo que necesitan en México. Temas de mayor interés infantil y juvenil: vida saludable, educación, descanso y esparcimiento. Vida saludable. El 32% de opiniones de los consultados manifestaron necesitar una alimentación sana y balanceada. Y en segundo lugar, con un 25% expresaron la necesidad de tener tiempo y lugares para hacer ejercicio. Educación. Me gustaría en la escuela. ¿Qué me gustaría en la escuela? 26% manifestó la necesidad de tener más becas y mejores instalaciones. Y luego con el 16% manifestaron su interés por tener enseñanzas nuevas como oficios, artes y tecnología. Preferencias infantiles y juveniles. Convivir con la familia o las personas con las que vivimos se llevó el primer lugar con el 18% de preferencia de los consultados, seguido con un 16% que señalaron su deseo de escuchar música, leer o realizar actividades. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.